Dentro de los peligros que los pastores enfrentamos, hay 4 peligros que son terribles, que son como nuestros principales enemigos, y todos comienzan por P: plata, placeres, prestigio y poder. Plata, placeres, prestigio o popularidad y poder. Esos 4 enemigos siempre están a la orden del día en la vida de los pastores. ¿Por qué la plata es un peligro para un pastor? Imagínese usted, ¿por qué la plata puede ser un peligro para el pastor? Porque si el pastor convierte a la iglesia en su cajero automático, en su caja menor, el pastor puede terminar desviando su corazón y haciendo de la iglesia un negocio. ¿Conoce casos así? ¿Por qué los placeres son un peligro para los pastores? Bueno, ¿placeres de qué índole? Pues las mujeres, los licores, una vida desordenada es un peligro, claro, porque hace que la ética del pastor quede en entredicho, su vida moral, su vida espiritual, hasta su propio cristianismo. El prestigio, la popularidad es también otro enemigo que todos los pastores tenemos, porque en el momento en el que empieza la gente a referenciarlo a uno, y entonces ya en muchos lugares la persona se hace famosa, es normal, muy humano, que empiece la persona a sentirse como que lo está haciendo bien, como que vamos por buen camino. Y cuando nos damos cuenta, cuando menos nos damos cuenta, resulta que el pastor de la iglesia es una especie de superestrella, un ídolo del pueblo cristiano al que las personas ni siquiera se pueden acercar a saludarlo porque él ya está muy arriba, él está muy alto. Ese es un peligro. Y hay otro peligro, hermanos, que es el peligro del poder, porque siempre que una persona tiene algún grado de autoridad o algún grado de influencia sobre otras personas, esa persona empieza a verse tentado por lo que el poder puede ofrecerle, porque puede sacar algún provecho personal de ese poder que tiene que ejercer. Y hermanitos, esas tentaciones no son exclusivas de los pastores. Toda persona que esté en una función de liderazgo, sea cual sea esa persona, por el simple hecho de tener una posición de autoridad, va a enfrentar estos peligros. Particularmente estas tentaciones de las que yo estoy hablando atacan más fuertemente a los hombres que a las mujeres, eso también hay que decirlo. Pero no piense que usted para enfrentarse a estos peligros tiene que volverse pastor, no. Con el simple hecho de que usted pase de ser empleado a jefe, ya usted tiene una posición de autoridad y ya está en peligro de cualquiera de estas tentaciones. El simple hecho de que a usted en su universidad los profesores lo pongan en un pedestal, ya hace que usted empiece a ejercer influencia y usted esté expuesto a todos estos peligros. Las personas que están en la esfera pública, los políticos, los empresarios que son líderes en muchos sentidos, lidian con estas cosas. Y hermanos, Gedeón, el personaje del que hemos estado hablando aquí en la iglesia, del que vimos hace 8 días, que era un hombre muy tímido, un hombre muy cobarde, un hombre que necesitaba mucho del respaldo de Dios para dar cada paso en su vida, ese hombre, cuando tuvo el poder, también experimentó las mismas tentaciones. Y hoy vamos a ver cómo Gedeón se enredó en esas tentaciones, las tentaciones de la plata, de los placeres, del prestigio y del poder. Ese sermón tiene por título Los tropiezos de Gedeón. Los tropiezos de Gedeón. Y yo espero, hermanos, que este sermón sirva para que veamos de una manera correcta lo que significa el poder, lo que significa la autoridad, lo que significa el liderazgo y lo que significan todos estos peligros que yo les he mencionado. Hasta el momento, ¿qué recordamos de Gedeón? Hagamos un breve repaso de lo que vimos hasta ahora. Gedeón estaba sacudiendo el trigo en un lagar, escondido de los madianitas, muerto del susto como el resto del pueblo. Los madianitas los tenían oprimidos. El ángel de Jehová se le aparece y le dice que por medio de él va a liberarlos de los madianitas. Gedeón no cree mucho, entonces le pide una señal. Él le lleva una ofrenda, el ángel hace que el fuego consuma la ofrenda y Gedeón dice, sí, claro, Dios me habló. Luego esa noche Dios otra vez le dice, Gedeón,
tú vas a ir a liberar a los madianitas. ¿Y qué hace Gedeón? Le pide más señales. Entonces pone un vellón seco y espera que al día siguiente el vellón esté húmedo y todo alrededor esté seco, y no es suficiente, y al día siguiente otra vez hace la prueba. ¿Y Dios qué hace con Gedeón? ¿Dios se impacienta? ¿Dios se aburre? ¿Dios lo castiga? ¿Dios le reprocha? Nada. Dios es sumamente paciente con Gedeón y le tolera y lo va guiando y le va enseñando a tener fe poco a poco. Y en este punto Gedeón ya tiene cierto liderazgo. Ustedes recuerdan que él derribó el altar de Baal que tenía el papá, ¿recuerdan eso? Ahora él ya no es solo Gedeón, él es Jerobaal, el enemigo de Baal, el enemigo número 1 del dios cananeo. Y él ya tiene esa reputación, no solamente en Israel, sino los madianitas saben que hay un hombre que se enfrentó a Baal y fue capaz de derribarle el altar y no pasó nada. Bueno, estamos en ese momento de la vida de Gedeón y ahora vamos a ver una lección que Dios le va a dar a Gedeón y que de paso nos va a dar a nosotros. Y es la siguiente: fe en lugar de fuerza. Fe en lugar de fuerza, ese es nuestro primer punto. Vayan a Jueces capítulo 7, versículo 1. Y les quiero pedir que estén pegados al texto porque vamos a recorrerlo hasta el capítulo 8. Jueces 7, versículo 1, dice: levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Es decir, esa posición que ocuparon Gedeón y sus compañeros le permitía a él y a los demás ver el campamento de los israelitas, de los madianitas. ¿Qué tan grande era el ejército de Madián? Ustedes ahorita lo van a ver. El ejército de Madián tenía 135,000 hombres y el ejército que logró agrupar Gedeón tenía 32,000, era una diferencia de más de 4-1, era una diferencia enorme. Versículo 2, y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho. ¿Es mucho? Le faltaba gente, pero para Dios era mucho. Es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Dios, ¿qué quería hacer? Dios quería hacerle entender a su pueblo que Él, Jehová, Él era su libertador y el único al que le pertenecía la gloria de esa victoria. Entonces Dios tiene una estrategia para llevarse la gloria y es empezar a dejar a Gedeón sin gente. Miren el versículo 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y yo creo que Gedeón aquí pensó: bueno, se devolverán 2 o 3. Miren cuántos se devolvieron. Se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Hombre, se le fueron las 2/3 partes del pueblo. Ahora la diferencia ya no es de 4-1, es de 13-1 contra los madianitas. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, de allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. No sabíamos si había algo especial en esos hombres que Dios le iba a entregar a Gedeón. Quizás eran los más valientes del pueblo, quizás eran los más cobardes. Al final de cuentas, el que los lideraba no era pues un ejemplo de valentía, ¿verdad? Entonces quizás Gedeón iba a rodearse de otros 300 Gedeones temerosos. ¿Qué quería Dios? En todo caso, llevarse la gloria en esa victoria. Dice el versículo 5, entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Esos son los que fueron escogidos. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. 300, hermanos. 300 contra un ejército de 135,000 personas. Ahora la diferencia es de 450-1. Por cada israelita iban a haber 450 madianitas.
¿Qué quiere Dios demostrarle a Gedeón? Que la victoria no va a ser a través de la fuerza, sino a través de la fe. Que si Gedeón y sus hombres tienen fe en el Señor se va a encargar de destruir a sus enemigos. Porque ¿de qué otra manera podría ser? O sea, es que las cuentas no dan. ¿Cómo 300 se enfrentan a 135,000? Es imposible, las matemáticas en eso no fallan. Pero miren que esto es un asunto que va más allá de las matemáticas, de la estrategia, de la fuerza. Es un asunto de fe. Gedeón y sus hombres, si confiaban en Dios, Dios les iba a dar la victoria y en eso Dios se iba a glorificar por medio de la fe de Gedeón y de sus hombres. Segundo punto, Dios hace valiente a Gedeón. Yo creo que este momento todos lo esperábamos, el momento en el que Gedeón deja de temblar y de pedir señales. De hecho, ya vemos que Gedeón poco a poco se está volviendo valiente. Hasta el momento no le ha puesto peros a Dios, no le ha pedido más señales. Gedeón ya está como cogiendo confianza, como que esto va por buen camino, pero falta todavía una prueba de fuego. Y Dios a través de esa prueba de fuego va a hacer valiente a Gedeón. Versículo 8. Habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle, ellos lo podían ver. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Y fíjense lo que dice el versículo 10, esto es espectacular. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento. ¿Será que Gedeón tenía temor? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que Dios conoce a Gedeón? Prácticamente le está diciendo: como yo sé que tú siempre andas asustado y temeroso, ve al campamento que tengo algo especial para ti. Algo que te va a abrir los ojos y te va a hacer entender que estoy contigo. Baja con tu criado, con Fura. Fíjense que aquí Gedeón no necesitó pedir una señal. Dios se anticipó a darle esa señal porque ya lo conocía. Yo creo que Gedeón estaba pensando: los vellones, ¿dónde los dejé? ¿Qué los hice? En ese momento él necesitaba una señal clara de que Dios iba a estar con él. Y hermanos, si nosotros estuviéramos en la posición de Gedeón, ¿no querríamos lo mismo? Hombre, tenemos 300 contra una multitud, un ejército incontable, como las arenas a la orilla del mar, como langostas en un cultivo. Es tanta gente que cuesta incluso imaginarse qué clase de combate sería. Ahora miren lo que hace Dios, versículo 11. Y oirás lo que hablan. O sea, ve y escucha lo que dicen los enemigos. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. ¿Qué ocurre aquí, hermanos? Llegó el momento de la verdad. Para esto Gedeón había sido llamado por Dios. Y lo que vieron sus ojos fue una multitud incontable que en comparación a su ejército, pues su ejército no era nada. Y si las otras veces Gedeón necesitó depender de Dios de manera absoluta, de manera así confiada, pues ahora sí que necesita que Dios lo ayude a lidiar con los temores que él tiene. Más que nunca, Gedeón necesita que Dios le confirme que está con él y que le va a dar la victoria, y eso fue lo que exactamente Dios hizo. Versículo 13. Cuando llegó Gedeón, miren lo que pasa. Esto es algo genial. He aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí que yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Este fue el sueño. Dios hizo que este hombre tuviera este sueño de un pan de cebada. ¿Por qué un pan de cebada? Hermanos, la gente de aquella época, la que tenía platica, podía comer pan de trigo. Los pobres, ¿qué comían? Pan de cebada. Entonces hay un pan humilde que está dando botes por la montaña y va rumbo al campamento de los madianitas. Eso es lo que el hombre ve en el sueño. Y ese pan humilde
ese pan de los pobres, derriba el campamento de los madianitas. Es un sueño que nosotros no podríamos interpretarlo, pero resulta que Dios a otro soldado le dio la interpretación. Miren el versículo 14. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa, o sea, estaba seguro, no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. ¿Por qué estos hombres sabían de Gedeón? Como les dije al principio, en este punto, Gedeón ya era famoso por su enfrentamiento con Baal. Él es Jerobaal, él tiene reputación en Israel, él tiene reputación entre los madianitas, y así como él estaba asustado, él no era el único que estaba lidiando con el miedo. Las tropas de los madianitas también. ¿Por qué? Porque se iban a enfrentar a un hombre que desafió a su Dios y lo venció, Jerobaal. Entonces ellos van allá en multitud, listos para la guerra, pero por dentro estaban temblando. ¿Dónde está Gedeón? ¿Dónde está Gedeón? Se soñaban con eso, se lo imaginaban llegando. ¿Dónde está Gedeón? Dios había esparcido temor en medio de los ejércitos de Madián, y eso era algo que Gedeón no sabía. Él no sabía eso, él no sabía que Dios estaba trabajando en el corazón de estas personas para que le tuvieran miedo a él y a su ejército. Ahora fíjense lo que pasa en el versículo 15. Aquí llegamos al punto más alto de la historia de Gedeón. O sea, este es el clímax de todo esto. Yo me imaginaba esto y me parecía tan espectacular. Versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, ¿qué hizo? Adoró. Hermanos, este gesto en extremo bondadoso de Dios hacia Gedeón quebrantó su corazón. El escuchar ese sueño, el escuchar la interpretación, hizo que Gedeón solo pudiera caer de rodillas ahí mismo, en medio de las líneas enemigas. Él no se salió de allí, de ese lugar. Él escuchó lo que esos soldados decían, y allí en medio del enemigo él cae de rodillas y adora a Dios. En ese momento la ansiedad, la angustia, el miedo, el pánico, todo se evaporó. Gedeón se ha convertido en un hombre poderoso, y ustedes van a ver qué tan poderoso se hace Gedeón en ese momento. Y es el mismo hombre que vimos hace 8 días, ese hombre asustadizo que estaba sacudiendo el trigo allá a escondidas de los madianitas, el mismo hombre que pedía señal tras señal para asegurarse. Ahora ese hombre es capaz de arrodillarse en medio de los enemigos a adorar a Dios. ¿Recuerdan el Salmo 23? Aderezas mesa delante de mis enemigos. Eso lo está viviendo Gedeón en ese momento. Él está teniendo un momento de comunión con Dios, rodeado de un ejército de 135,000 hombres. Es espectacular esto. Y ese momento fue decisivo para Gedeón. A partir de ese momento, él ya está convencido de que Dios va a cumplir su palabra, y ya vemos a un Gedeón diferente, un Gedeón transformado. Miren, tal fue el impacto de lo que escuchó Gedeón, que su coraje se empezó a volver contagioso y empezó a llenar de valor al resto de los hombres que tenía a su cargo para que enfrentaran a los madianitas. Miren el versículo 15. Dice: y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo, antorchas, dentro de los cántaros, y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. ¡Wow! Este es otro hombre, este es otro nivel. Y miren, tiene tal fe, tiene tal autoridad, que convence a los 300. O sea, una cosa es que él tenga la fe. Vaya usted, convenza a 300 que se enfrenten a ese ejército. Ese es el nivel de fe que él tiene, una fe que contagia a su ejército. Y él se idea esa estrategia, esa no se la dice Dios, sino que en ese momento, cuando ya está despojado del miedo, lleno de autoridad, Gedeón además descubre que es un tremendo estratega militar.
y se inventa una estrategia que, hermanos, es espectacular. Lo que hacen los israelitas para vencer a los madianitas es increíble. Dice el versículo 19: llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas. Ese dato es de vital importancia. Él llega en el momento en el que están cambiando la guardia. No olvide eso, ese dato es importante, ya va a ver por qué. Y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. ¿Esa estrategia en qué consistía? En aparentar que ellos tenían un enorme ejército. Entonces Gedeón, muy astutamente, reparte a sus hombres alrededor del enemigo, y entre la luz de las antorchas, el grito de los israelitas, los cántaros que se rompían, y en medio de la imaginación y los temores de los madianitas creyeron que una multitud enorme de soldados llegaban a atacarlos. Versículo 21: y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces, cuando ellos hacen eso, todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-sita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel-Meolá en Tabat. Hermanos, ¿en qué momento hizo el ataque Gedeón? Les dije hace un rato, ¿en qué? En el cambio de guardia. Entonces, cuando comienza el ruido y los gritos y el fuego a rodear a los madianitas, se despiertan los que están dormidos y ven a un montón de soldados armados. ¿Quiénes eran? La guardia madianita, los propios compañeros. Entonces, entre el susto que le tenían a Gedeón, porque escuchan el nombre de Gedeón, por Jehová y por Gedeón. Gedeón llegó, aquí está el ejército, empiezan a matarse entre ellos. ¿A quiénes enfrentan los israelitas? Realmente no enfrentan en ese momento a nadie. Los propios madianitas se matan unos con otros. Versículo 23: y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Ahora toda esta gente, ¿recuerdan? Los 30 y pico de mil que se habían desertado, bueno, a los otros que Dios los había sacado, se unen a la batalla. Ahora sí es momento. Y vienen estas 3 tribus a apoyar. Tercer punto: el valor de Gedeón contagia a otros. Ya vimos cómo él contagió a sus hombres, a los 300, contagió a Neftalí, a Aser, Manasés, pero ahora su valor va a empezar a contagiar a todos los israelitas. Versículo 24: Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bará y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bará y del Jordán. Hermanos, los vados eran zonas poco profundas en los ríos por donde las personas podían pasar. Entonces ellos querían evitar que el enemigo cruzara el Jordán, porque después iba a ser muy difícil agarrarlos. Versículo 25: tomaron a 2 príncipes de los madianitas, al parecer ellos eran comandantes del ejército, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Ahora, todo este ejército, al que se le suma Efraín, va y captura a los comandantes, a los más importantes de este ejército. Y ocurre algo, miren lo que dice el capítulo 8, versículo 1. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvenieron fuertemente. ¿Quiénes son los de Efraín? Para que ustedes vayan entendiendo un poco lo que se avecina. Efraín es la tribu más importante de Israel, es la más grande en ese momento. Tan grande que a veces el nombre Israel se cambia por el nombre de Efraín. Y estas personas están como resentidas porque ellos piensan que Gedeón buscaba la gloria para él solo, o como que Gedeón
buscaba ganarse el favor de todo Israel para terminar gobernando. Pero Gedeón es astuto y Gedeón les aplaca la ira con una respuesta amable. Y le dice Gedeón a ellos, a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Abiezer es el clan de Gedeón. ¿Qué está diciendo Gedeón? Hermanos, lo que yo hice de hacer huir a este ejército enemigo no se compara en nada a lo poco que ustedes hicieron al capturar a los principales dirigentes, a los comandantes del ejército. Entonces sí, ustedes hicieron poco, pero lo poco que hicieron es más importante que lo que yo hice. Versículo 3. Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces, cuando él dijo eso, el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Fíjense, hermanos, que esta confrontación nos revela algo que es importante para el texto. Hay chispas entre Gedeón y los de Efraín. Hay chispas. Gedeón es de la tribu de Manasés y tienen sus rivalidades con la gente de Efraín. Y por eso los de Efraín están como tocados con eso de que Gedeón no los había convocado a ellos primero para la guerra. Pero Gedeón fue astuto y Gedeón supo capotear la situación, les dijo: tranquilos, no estoy buscando nada, ayuden más bien. Versículo 4. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot, ojo a este dato, los de Sucot, que eran del pueblo de Israel, él les dice esto a ellos: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron: ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Muy mal lo que hace la gente de Sucot, muy mal lo que hacen los de Peniel, porque en lugar de ayudar, como que ellos más bien desalentaron a Gedeón y realmente pues él necesitaba ayuda. Está persiguiendo un ejército enorme con 300 hombres, tienen hambre, están cansados y esta gente ni siquiera colabora. Además, la liberación los iba a beneficiar a ellos, pero como que ellos piensan que el asunto no es con ellos. Aunque bueno, pues, ¿cuál es la realidad de todo esto? Tenían miedo, sabían que si ayudaban a Gedeón, se echaban de enemigos a los madianitas, y no tenían la fe de Gedeón, entonces seguramente por eso no quisieron participar, no quisieron colaborar. Versículo 10. Y Seba y Salmuna, los reyes, ya no los comandantes, sino los reyes de Madián, estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres. Ese dato también es importante. Gedeón va a enfrentar con 300 cansados y con hambre a 15,000. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos de Oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Jopea, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Hermanos, este Gedeón que vemos aquí es ya mucho Gedeón. Gedeón al tope. Con 300, él desafía a este ejército de 15,000 que ustedes ven acá y vence. Él tiene tanta confianza que aunque él no recibió apoyo de sus compatriotas, de los de Sucot, de los de Madián, enfrentó un ejército 50 veces más grande y logró hacerlo huir y capturó a esos dos reyes. Versículo 12, y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Qué tremendo, ¿no? ¿Quién era el que tenía miedo? Gedeón. ¿Ahora quién tiene miedo? Los madianitas. Qué tremendo es Dios, ¿no? Metió el miedo en el corazón de ellos. Y lo que vemos acá, hermanos, es una tremenda victoria. Cuando los reyes por fin son capturados, en ese momento Israel es liberado de la mano de los madianitas y todos pueden estar contentos, que comiencen los festejos
Hemos derribado a nuestros enemigos, nos hemos liberado, nos hemos quitado el yugo. Espectacular. Victoria. ¿Qué tal si termináramos aquí el sermón y nos fuéramos para la casa? ¿Qué tal si la historia terminara aquí en este punto? ¿Con qué nos quedaríamos? Hasta este momento que hemos visto en Gedeón. ¡Wow! Es un héroe, ¿cierto? En este punto nos quedaríamos con un hombre con el que de una u otra manera nos identificamos o nos queremos identificar. Porque levante la mano los temerosos, los panes de cebada. Puro pancito de cebada. O de maíz, porque somos chipchas. Bueno, todos nosotros decimos, sí, pues así Dios puede usar una persona como yo, porque pues yo soy temeroso y realmente no tengo mucha confianza. Claro, Gedeón es ese ejemplo de que Dios puede hacer mucho con personas así. Si nos quedáramos acá, en este punto del relato, nos quedaríamos con la imagen de un hombre débil, de un hombre muy débil que se convirtió en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Y un hombre que además, a pesar de que tenía todo en contra, fue fiel. Porque sí, dudaba, pero avanzaba, ¿sí o no? Sí, Gedeón tenía inseguridades, pero obedecía. Su fe no era muy grande, pero hacía caso. Y hasta este punto podríamos quedarnos con eso, con un tremendo ejemplo de liderazgo y un hombre digno de admirar. Pero hermanos, aquí no termina la historia. Resulta que Gedeón termina tropezando en lo que suelen tropezar los que ostentan el poder. Y después de la victoria ya no era el mismo muchacho asustadizo que vimos hace 8 días. Después de la victoria ya no era un muchacho esperando que Dios le confirmara, sino que se convierte en otra persona que, llevado por el poder, empieza a actuar de una manera que nos sorprende. Ya se van a dar cuenta de qué les hablo. Cuarto punto, los tropiezos de Gedeón. Versículo 13. ¿Por qué no se acabó acá? Versículo 13. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot. ¿Recuerdan qué pasó con los de Sucot? No lo quisieron ayudar. Y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot dijo, he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me saheristeis. Eso significa me humillasteis. Ustedes me humillaron porque no los tenía acá, ahora los tengo acá. Diciendo, ¿están ya en tu mano Seba y Salmuna para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y miren lo que hace Gedeón. Tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Bueno, hermanos, empecemos a analizar un poquitico eso, empecemos a masticarlo. ¿Estuvo mal que esa gente no le ayudara? Sí, estuvo mal. ¿Merecen una reprimenda? ¿Merecen que se les diga, hombre, eso no estuvo bien? Sí se lo merece, porque era un momento clave, ¿no? Pero este ajusticiamiento que hace Gedeón, de verdad es tan terrible, porque a los de Sucot los azotó con látigos hechos con espinos. Piensa en eso. A los líderes, 77 hombres, les descubre la espalda, se hace unos látigos hechos de espinas y los azota con eso. A los de Sucot, que les fue bien, porque a los líderes de Peniel, ¿qué les hizo? Los mató. Y entonces uno acá empezaría a pensar, bueno, pastor, pues es que estamos en la guerra. ¿Estamos en la guerra? La guerra ya se acabó. Tuvimos victoria contra los madianitas, ¿no? No, pero pastor, es que son tiempos de mucha brutalidad. En el libro de los jueces nosotros vemos que la gente hacía esa clase de cosas. Bueno, sí, es verdad. Quizás de otras personas nosotros esperaríamos esa clase de rigor, pero de Gedeón. O sea, honestamente esperaríamos que Gedeón actuara así, cuando nosotros entendemos que ni los de Sucot ni los de Peniel le ayudaron porque tenían miedo. Él no era el primero en estar asustado antes de que Dios lo llamara. Él no podía entender que no era un asunto personal, porque miren cuál es la acusación que le hace a estos hombres. Ustedes me humillaron. ¿Eso qué tiene que ver con la guerra? Nada.
Esto es un asunto personal. Ustedes me humillaron a mí. Ahora van a pagar las consecuencias. Hermanos, ¿no es este el mismo hombre al que Dios le demostró tanta paciencia, tanta misericordia? Además hay algo que hace que esto sea más grave, y es que Gedeón es el primer juez en atacar al propio pueblo de Israel. Es el primero. Hasta el momento, ¿a quién se atacaba? A los de afuera, a los enemigos. Gedeón se vuelca contra los de Sucot y los de Peniel, que son israelitas. Entonces, miren, yo respecto a esto encontré varios comentarios, unos que lo defendían, otros que lo atacaban. Habían unos que decían, no, pues se lo merecen. Uy, no sé, yo no creo que se lo merezcan. Yo honestamente no puedo ver en esto, o sea, Gedeón recibió mucha gracia de parte de Dios. En todo el proceso que lo llevó al liderazgo, él no podía demostrar un poquito de gracia con estos hombres que estaban tan asustados como él. Pero espere que ahí no acaba la cosa. Luego dijo a Seba y Salmuna, los reyes, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Había una motivación secreta en el corazón de Gedeón que en este momento sale a la luz. Sí, él tiene 300 hombres hambrientos, a los que está obligándolos, o bueno, no digamos obligándolos, está guiando a perseguir a estos reyes, pero es que resulta que él tenía unas cuentas personales con estos reyes. Esos reyes le habían matado a unos hermanos de él. Entonces, lo que vemos acá, hermanos, es que en este momento, cuando él va a justiciar a estos reyes, Seba y Salmuna, Gedeón está resolviendo un asunto personal. Él no lo estaba haciendo ya por la nación, vean. Él dice, si no hubiera matado a mis hermanos, no los mataría. Su deber como general era justiciarlos, porque era general de la nación. Aquí ya no está pensando como general, está pensando en él y en su familia. Él estaba usando el poder para resolver asuntos personales. Y en otras palabras, hermanos, en este momento él deja de ser un líder espiritual, un líder militar, y adivinen qué se convierte. Político. Y las decisiones que él va a tomar de aquí en adelante, ustedes se van a dar cuenta cómo son decisiones meramente políticas. El poder le empieza a afectar la cabeza. Miren lo que hace en el versículo 20, hermanos. Y dijo a Jeter, su primogénito, un muchacho, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era aún muchacho. ¿Por qué Gedeón hace esto? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué después de que tienen los reyes allí, le da la espada al hijo para que el hijo acabe el trabajo? Hermanos, porque si su hijo, ojo a esto, si su hijo mataba a los reyes de Madián, la gente no iba a estar agradecida con Gedeón, sino con la casa de Gedeón. Esa era la oportunidad perfecta para inaugurar la dinastía real de Gedeón. No fue Gedeón, fue él y su hijo, los libertadores de Israel. Otra vez, es una jugada política. ¿Por qué otra cosa pondría a su muchacho con una espada para matar a los enemigos? Pero miren lo que pasa con los reyes, versículo 21. Entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. ¿Eso cómo suena en buen colombiano? Mátenos usted, si es tan hombre, ¿cierto? Pues como es el hombre, así es su valentía. ¿Y qué hizo Gedeón? Pues como su muchacho no pudo, Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna. Y siguen las cosas. Miren lo que sigue a continuación. Y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. ¿Qué le está diciendo el pueblo a Gedeón? Sé nuestro rey. Pero miren, esto pues es obvio, ¿no? Los israelitas, al ver que Gedeón los libera, pues ellos quieren que la casa de Gedeón los gobierne. ¿Quién más que él, que había sido capaz de liberarlos de Madián? Y ante ese ofrecimiento Gedeón responde de manera correcta. Él le da la gloria a Dios y él deja claro que el verdadero libertador del pueblo era el Señor. Sí, miren, versículo 23. Mas Gedeón respondió,
no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Alguien acá podría decir, miren, si leyéramos este versículo aislado de todo lo demás que está pasando con Gedeón, podríamos pensar así: qué noble es Gedeón, qué desinteresado es Gedeón, qué humilde es Gedeón. Pero hermanos, tristemente lo que tenemos que decir es: qué astuto es Gedeón, qué astuto es Gedeón. ¿Qué hubiera pasado si Gedeón de manera frontal hubiera aceptado el gobierno sobre Israel? ¿Con quién se habría metido en líos? ¿Recuerdan? ¿Con quién echaba chispas? Con la gente de Efraín, la tribu más grande en ese momento. Así que él usa una estrategia más conservadora para manejar el poder en Israel, porque él sí va a manejar el poder, pero hace una jugada otra vez política. Veámosla, versículo 24. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé de los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos, aretes de oro, porque eran ismaelitas, los madianitas eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos, y tendieron un manto. Echó allí cada uno de los zarcillos de su botín, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón, ¿para qué quería toda esa plata? ¿Para qué quería todo ese oro, toda esa riqueza? Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual guardaron en su ciudad de Ofra. ¿Qué era un efod, en primer lugar? Un efod era una prenda de vestir de los sacerdotes que se parecía a un delantal, que cubría por aquí y por atrás. Y que acá en el pecho tenía una placa con 12 piedras preciosas, una piedra por cada tribu de Israel. Era un artículo exclusivo del sacerdocio. Y Gedeón, ¿para qué quiere una cosa de esas? Pregunto, ¿él es levita? ¿Se va a meter de sacerdote? ¡Es político! Entonces, ¿qué hace él? Encuentra la manera de tener poder religioso en Israel. Para eso quería Gedeón un efod. Porque resulta que en aquella época, hermanos, el tabernáculo donde se llevaban a cabo las reuniones, donde los sacerdotes ministraban, adivinen qué tierra estaba. Efraín, en Silo. Silo quedaba en Efraín. Entonces, por eso Efraín en ese momento tiene algo del poder en Israel, porque el poder religioso está en manos de Efraín, porque allí se congregaba el pueblo. Y entonces, lo que él quiere hacer es un efod para que la gente pueda consultarle la voluntad a Dios, también a él, allá en su tierra, en Manasés. El efod, esa placa que yo les digo que tiene las 12 piedras, tenía también aquí un lugar en el que se guardaban dos artículos que hasta el día de hoy no se sabe bien qué eran: el urim y el tumim. No se sabe si eran dos dados o dos objetos, de qué forma tenían, no se sabe qué eran, pero eran cosas que se usaban para acceder a la voluntad de Dios, para saber si se iba o no a la guerra, si se sembraba o no se sembraba, cosas así. Entonces, ahora Gedeón tiene la posibilidad de consultar a Dios, igual que quienes, que los sacerdotes. ¿Qué está haciendo Gedeón, hermanos? Le está montando competencia a la gente de Efraín. Eso es lo que él tiene en su mente. ¿Y qué está usando? Eso es algo muy inteligente. Él está usando un símbolo de la victoria ante los madianitas, que al mismo tiempo tenía un propósito religioso. En otras palabras, ese efod de oro representaba los dos poderes de Israel: el poder militar y el poder religioso. ¿Y en manos de quién iba a estar ese efod? En manos de Gedeón. Uy, ¿ese es Gedeón? Sí, hermanos, ese es Gedeón. Y lo peor es que esa jugadita que hace Gedeón termina saliendo terriblemente mal, porque ese efod terminó convirtiéndose en un objeto de culto que la gente terminó adorando, y hasta el mismo Gedeón terminó arrodillándose ante él. Recuerden que esa era la tendencia que tenía la familia de Gedeón hacia la idolatría, y ellos se corrompieron con ese objeto, versículo 27. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. ¿Qué significa que se prostituyó? Significa que le fueron infieles a Dios adorando a este nuevo ídolo, el efod. Y en este caso, hermanos, el mismo juez, miren lo paradójico, el mismo juez
que libró a Israel de la idolatría de los Baales, terminó llevando el pueblo a la idolatría del efod. Él mismo. Como decimos aquí en Colombia, lo que hizo con la mano, lo borró con el codo. ¿En qué termina todo esto? Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar la cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y miren lo que hizo Gedeón. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, subraye lo que sigue, porque tuvo muchas mujeres. Si camina como rey, piensa como rey y tiene montones de mujeres como rey, ¿qué pretendía ser Gedeón? Un rey. No, pastor, no eso. No lo puedo creer que usted me diga eso de Gedeón. Gedeón no tenía intenciones de parecer un rey. ¿Cómo se le ocurrió a usted, pastor? Si él dijo, no, yo no los voy a gobernar, Jehová será su Señor. Pastor, no lo calumnie. Mi hermanito, abra los ojos. Gedeón quería ser rey, lo que no quería era enfrentarse a Efraín. Por eso se inventó toda esta jugada, el efod, todo eso que él hizo. Y hay una prueba reina. Miren lo que dice el versículo 31. También su concubina, aparte de las mujeres que tenía con 70 muchachos, tenía amantes. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo. Y fíjense el nombre que le pone al muchacho: Abimelech. Pastor, ¿y eso por qué importa? Porque resulta que Abimelech significa mi padre es rey. Si yo a mi hijo le pongo como nombre mi padre es rey, ¿quién es el rey? Pues el padre, yo soy el rey. Mensaje subliminal en el nombre de Abimelech: Gedeón sí quería ser rey. Sí quería. Y es más, la casa de Gedeón va a seguir gobernando de aquí en adelante. Ustedes lo van a ver cuando volvamos de retiro. Abimelech. Y Abimelech no es mejor que el papá. Con eso les digo todo. Abimelech no es mejor que el papá. Y murió Gedeón, hijo de Joás. Ay, ¿por qué no se acabó antes? Bueno, y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abieseritas. Pero aconteció, ya nos prepara la Biblia, ya sabemos lo que viene. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. ¿Y dónde queda la historia? En el mismo lugar donde empieza. Hicieron lo malo los hijos de Israel, se prostituyeron detrás de los Baales y clamaron a Dios. Ya sabemos, ya esto es predecible, ya sabemos lo que viene. El ciclo vuelve a empezar. Aplicaciones. ¿Qué hemos aprendido, hermanos? En varios aspectos. Vamos a ver qué aprendimos en la historia de Gedeón respecto a la fe, qué aprendimos de los errores que cometió Gedeón y qué podemos aprender del carácter de Cristo en comparación al de Gedeón. Vamos a ver eso en las aplicaciones. En primer lugar, ¿qué hemos aprendido respecto a la fe? Hoy lo vimos, que es más importante la fe que la fuerza. Depender de Dios, que Dios se glorifica y nos deja ver su poder más allá de todo pronóstico cuando creemos. Recuerden lo que dijo el profeta Zacarías: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Es Dios el que pelea nuestras batallas cuando nosotros confiamos en Él, aunque seamos débiles, aunque seamos pobres, aunque seamos pequeños. Cuando nosotros confiamos en el Señor pelea por nosotros. No necesitamos ser fuertes, Él es fuerte y está de nuestra parte. Nosotros, teniendo fe, podemos ver a Dios glorificarse, como vimos que lo hizo acá con Gedeón y sus 300 hombres. ¿Qué otra cosa vimos respecto a la fe? Que la fe se contagia. Ustedes vieron que Gedeón, después de que adora, él se levanta ya como un hombre lleno de fe. Ya no hay dudas, cero dudas. Y él le habla a sus hombres de manera muy inspiradora. Y esos 300 hombres dicen: sí, vamos a hacerlo. ¿Y se quedó allí la fe? No, empezó a esparcirse. Efraín, Manasés, Aser, todas las tribus empiezan a contagiarse y pueden ir a perseguir a este ejército que lo superaba, todavía lo seguía superando. Entonces la fe se contagia, hermanitos.
Y nosotros tenemos que tener eso presente. Cuando ustedes recuerdan a los espías que fueron enviados a ver la tierra prometida, recuerdan que el reporte de los 10 el mal reporte de los 10 espías desalentó a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque así como la fe se contagia, la incredulidad también se contagia. Entonces aprendemos eso del relato de Gedeón respecto a la fe. En segundo lugar, ¿qué podemos aprender de los errores que cometió Gedeón? En primer lugar, veamos su forma de tratar a las personas después de tener el poder. ¿Eso qué reveló? Reveló que había resentimientos en su corazón. Salió a la luz lo que había en él. Él quedó resentido contra los de Sucot, él quedó resentido contra los de Peniel, estaba resentido contra los reyes. Todo ese resentimiento sale a la luz ahora que él tiene el poder. Abraham Lincoln dijo estas palabras: si quieres conocer el carácter de un hombre, dale poder. Hay personas que son un amor, súper nobles, súper humildes, queridos. ¿Por qué? Porque aún no tienen poder. Pero espera que consigan plata. Espera a que los asciendan de puesto y pasen de ser tus compañeros a ser tus jefes. Y ahora con poder, ¿cómo es la cosa? Hermanos, es una tentación que está allí, latente. Pero en últimas el poder lo único que hace, ¿qué es? Sacar a la luz lo que hay en el fondo. O sea, el poder no te cambia, el poder solamente te expone, solamente. Y por eso, bien, así como para muchos hombres, la desgracia ha sido el dinero, porque mientras no tuvieron dinero, sus familias funcionaban bien, sus vidas funcionaban bien, y apenas consiguieron dinero, todo se arruinó. Así también hay hombres a los que el problema fue haberles dado poder, porque tan pronto les dieron poder, se volvieron tiranos, se volvieron crueles, se volvieron ambiciosos, manipuladores. Eso tenemos que aprenderlo de Gedeón. Además, Gedeón se olvidó de la paciencia que Dios le mostró. Y él se volvió duro con los de su propio pueblo. Él no pudo dar de la gracia que recibió. Hermanitos, que eso nos sirva a nosotros también de ejemplo. Porque a veces tratamos a las personas como no queremos que nos traten a nosotros. Dios ha sido misericordioso, Dios ha sido paciente con nosotros, nos ha aguantado, no nos ha dado 1, ni 2, ni 3, ni 10, ni 70 oportunidades, miles de oportunidades nos ha dado Dios, y Él está esperando que nosotros actuemos de la misma manera. Qué grande habría sido Gedeón si llega a Peniel, a Sucot, y les dice: no los voy a castigar, estamos de fiesta, hemos vencido al enemigo, este es un día de gozo, no va a haber muerte en Israel. Qué grande habría sido Gedeón, pero no, Gedeón no fue capaz, no entendió que él también debía mostrar esa gracia, y es censurable desde todo punto de vista lo que hizo. ¿Qué otra cosa hizo mal Gedeón? Él demostró tener una doble intención, ¿la vieron? ¿Sí tenía una doble intención o no Gedeón? Sí, inicialmente él quería liberar al pueblo, pero ¿qué pasó después de que tuvo poder? Se dio cuenta de que podía sacar un provecho personal. Él tenía esas intenciones personales. Y eso, hermanos, también hay que considerarlo. Pongámoslo acá en el terreno de la iglesia. Porque también muchas veces las personas, como yo le decía hoy a los maestros, las personas piensan que la iglesia es un lugar para hacer carrera. Entonces, afuera, en la vida secular, nunca pude progresar, nunca pude salir adelante, nunca logré nada, entonces voy a meterme en una iglesia cristiana para hacer algo en esa iglesia cristiana, voy a comenzar carrera, voy a empezar de líder, voy a ir ascendiendo hasta que algún día corone y me convierta en pastor. La iglesia no es para hacer carrera. Esa es una mala manera de entender el reino de Dios, porque el reino de Dios, ¿de quién es? De Dios. Y cuando yo estoy formando mi propio reino dentro del reino de Dios, no le estoy sirviendo a Dios. ¿A quién le estoy sirviendo? Me estoy sirviendo a mí. Estoy haciendo del ministerio una plataforma para lograr algo. Y ustedes, ahorita que estamos precisamente en tiempos de campaña, de electoral y todo eso, van a ver a muchos hombres que decían ser pastores y predicaban desde los púlpitos solamente para empezar a convocar gente, para un día usar el púlpito como plataforma y volverse políticos. Ese hombre que abandona el púlpito para volverse un político nunca fue llamado. Y si fue llamado y se fue, es un traidor.
es un traidor, porque su llamado es a ser pastor, no político. Pero ustedes lo van a ver. Muchos pastores empiezan a pensar más como políticos que como pastores. Ese es un error terrible. Entonces cuidado, porque muchas veces podemos estar diciendo con nuestra boca que le estamos sirviendo a Dios. ¿Estoy sirviéndole a Dios en la iglesia? ¿Seguro? ¿O te estás sirviendo a ti en la iglesia? Estás buscando hacer de la iglesia una plataforma para tu promoción personal, para que la gente te aplauda, para que la gente, sí, bien, bien, vas muy bien, excelente, eres el mejor. ¿Estás buscando eso? Si tú estás buscando esa clase de aprobación a través del poder, te vas a pegar una estrellada terrible, 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 terrible. Porque cuando las personas escalan en las posiciones de poder, quedan expuestas. Y cuando sus caídas llegan, sus caídas son estrepitosas. ¿Quién se puso a sí mismo en esa posición? El que tiene poder. Y cuando él cae, cae delante de todos. Entonces, cuidémonos de eso. Nosotros, como estamos en esta era digital, donde todas las personas tienen redes sociales y publican lo que comen, lo que hacen, dónde viajan, con quién están, etc. Hemos hecho de las redes sociales una vitrina para exhibirnos. Pero hermano, usted a nadie ve en WhatsApp, en el estado, poniendo cómo se levanta por la mañana todo cochino, ojeroso, con pichas. No, usted no ve eso. O estado, aquí peleando con mi marido. Aquí, mi hijo el desobediente, haciéndome pataleta. Nadie publica eso, ¿verdad? Nadie publica eso. Pero la vida no está llena de eso. La vida está llena de esa clase de cosas. Entonces, hermanitos, en lugar de, yo les digo esto con mucho cariño, en lugar de promocionarnos y promocionarnos a los demás, promocionemos a Cristo y su gloria, no a nosotros, sino a Él sea la gloria. Y si yo quiero que vean a Cristo, pues que me vean menos a mí, ¿no les parece? Que vean más a Cristo y que me vean menos a mí. Paul Washer decía, estoy escuchando unos sermones muy buenos que tiene por ahí, que dio en el Brasil. Él decía que a los pastores les pasa que como en YouTube aparece el número de reproducciones y el número de likes, pues el pastor también quiere reproducciones y quiere like. Y honestamente sí, sí, uno quiere, a ver, ¿cuántos vieron el video? 25, bueno, gloria a Dios. Sugel, 80,000, bueno, gloria a Dios. Claro, la carne está ahí, ya fuera yo Sugel, ya la carne está ahí. Y entonces Paul Washer decía algo muy chévere, él decía, ¿por qué Dios hace florecer una rosa en el desierto donde nadie la ve? Para su gloria. ¿Por qué Dios tiene hombres sirviendo en naciones de las que ni sabemos, donde nadie los ve y no son famosos en YouTube? ¿Por qué? Para su gloria. Ya. Entonces, el hecho de saber que le estoy sirviendo a Dios para su gloria, aunque nadie me vea, aunque nadie me conozca, aunque sea un anónimo, eso me debe alentar, eso me debe animar. Y eso lo debe animar a usted también, para servirle a Dios sin esperar ser visto de los hombres. Porque si usted es visto de los hombres y celebrado de los hombres, ya recibió su recompensa. Otro error que cometió Gedeón, este fue el peor. Su liderazgo desvió al pueblo hacia los ídolos. Ustedes ven que al final él termina llevando al mismo pueblo que sacó de la idolatría, volvió y lo metió en la idolatría. Ese es el tema con el liderazgo, es una gran responsabilidad porque tú tienes el deber de guiar a otros. Y si tú los guías mal, tú eres responsable delante de Dios por haberlos guiado mal. Por eso Santiago dice, no quieran ser maestros muchos de vosotros porque recibirán mayor condenación. Los que quieren liderar dentro de la iglesia, los maestros de la iglesia, van a tener un juicio más severo, porque se han hecho a sí mismos líderes, se han hecho a sí mismos guías. Y hermano, si el guía está ciego y guía a otro ciego, los dos van a caer en el hoyo. Entonces, ese es el gran error que Gedeón cometió. A él se le olvidó que él ya no era simplemente Gedeón, era un líder. Y al hacer esto del efod, terminó desviando a la gente hacia los ídolos. Tercero, ¿qué podemos aprender del carácter de Cristo en comparación a Gedeón? Hermanos, a diferencia de Gedeón, Jesús no tiene dobles intenciones. Jesús tiene una única intención: hacer la voluntad del Padre.
Tan es así que Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Para eso vivía Jesús. No tenía otra meta, no tenía otra consigna, era su único propósito. Gloria a Dios. Eso era lo que Jesús quería. Gloria para Dios, vivir para Él. A diferencia de Gedeón, Jesús sabe que el poder es para servir al prójimo, no para servirse uno mismo. Gedeón terminó usando el poder para servirse a sí mismo. Jesús nos enseña que el poder es para servir al prójimo. Y Él lo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él es el ejemplo máximo de humildad y de servicio que nosotros tenemos. A diferencia de Gedeón, Jesús está lleno de gracia para con los hombres cobardes y débiles. ¿Ustedes creen que Jesús, en el lugar de Gedeón, habría azotado con espinos a los ancianos de Sucot? No. Ahora, Gedeón es un hombre pecador. Y entre pecadores deberíamos mostrarnos más gracia porque entendemos nuestras falencias. Jesús es santo y es infinitamente paciente con nosotros, aunque no debiera serlo. Es infinitamente paciente. Pero nosotros que estamos a la misma altura los unos de los otros, somos duros entre nosotros mismos, nos damos palo. Nos hace falta parecernos más a Jesús y en ese sentido parecernos menos a Gedeón. A diferencia de Gedeón, Jesús guía a los hombres solo al Padre. Y con esto vamos a terminar, hermanos. Cuando uno encuentra a los líderes en la Biblia, dígame un líder de la Biblia, exceptuando a Jesús, que no haya fallado. Moisés, David, Daniel, esta tarde le preguntamos y te aseguro que también falló. Todos nosotros, cuando ponemos la mirada en los hombres como guías, como líderes, nos vamos a decepcionar. Y yo quiero aprovechar esto para decirles, hermano, usted en algún momento se va a decepcionar de mí. Ni me idealice a mí, ni idealice a ninguno de los que enseñan en la iglesia, porque somos pecadores, débiles, llenos de fracturas y de grietas por todas partes, echamos agua por todo lado, hermano. Entonces no piense, el pastor, no, hermanito. Además, cuando usted idealiza al pastor, le pone al pastor una carga que no tiene por qué llevar, porque entonces el pastor no se puede mostrar tal cual es. El pastor no puede invitar a nadie a su casa. El pastor mejor que se esconda allá en la oficina de lunes a domingo, el domingo se para, predica y vuelve y se esconde. ¿Por qué? Porque como que la gente tiene una imagen de que es un ser inmaculado, de infinitas perfecciones. Es como Gedeón, un hombre débil, temeroso, lleno de tropiezos, igual a él. No es diferente, ninguno de los que en algún momento están liderando una congregación es diferente a esos hombres que ustedes ven en la Biblia. Entonces, decepciónese de una vez, desilusiónese de una vez, no piense que porque un hombre es puesto como líder en una iglesia, va a ser un hombre perfecto, un hombre inmaculado, pues, que está más arriba del promedio. Pecadores. Panes de cebada, hermanitos. Esos somos los líderes en las iglesias. Pancitos de cebada. Entonces, cuando miramos a Jesús, a diferencia de los líderes humanos, Jesús nunca nos va a desviar del camino. Jamás. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Siguiendo a Jesús, tú no vas a errar. Siguiendo a Jesús, no te vas a equivocar. Los hombres vamos a caer. Jesús no va a caer. Los hombres vamos a revelar nuestras debilidades. Jesús no tiene debilidades. Nuestros pecados van a salir a flote y vamos a ser terriblemente tropiezo para otros. Cristo no. Jesús dijo, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. En él no hay tropiezo. Seguir a Jesús es la cosa más racional, segura que un hombre puede hacer, porque está yendo a lo seguro, siguiendo a Jesús de Nazaret, que no tiene defectos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por la historia de Gedeón y que esto sirva, hermanos, para aterrizarnos a la realidad de que somos pecadores y que necesitamos mucho, mucho de su gracia.